Muy buenas tardes. Una vez más, Fausto Amador Arrieta y Mimi Prado les saludan en un programa más de Alto Voltaje, recordándolos que también lo pueden seguir en Facebook de Alto Voltaje o en el canal de YouTube Alto Voltaje Mimi Prado. La noticia más importante y por supuesto la que tenemos que hacer referencia yo iba a decir de la semana, pero no, es mucho más allá de la semana, es la liberación de los presos, de 222 presos políticos en Nicaragua. Tenemos que decir que la situación de los presos políticos en Nicaragua no nos permitían encontrar paz y que muchísimas veces en la noche ellos aparecían, sobre todo los rostros de la gente conocida, gente querida, gente amiga o gente que conocíamos por su capacidad de luchadora. Pero a la par de esta alegría enorme de saber que están a salvo, que fuera de Nicaragua, aparece en esa Nicaragua herida toda la monstruosidad, todo el realismo mágico del régimen dictatorial de Ortega y Rosario Murillo. Ese absurdo manejo de las leyes, ese manoseo de la Constitución que los permitió quitarle la nacionalidad a los nicaragüenses que sacó de Nicaragua, pero que además en la conferencia de prensa que hace Daniel Ortega después para contarle el asunto a los nicaragüenses, es capaz de decir que va a cambiar la Constitución para poner a Rosario a cogobernar a la par de él, como si estuviéramos en la Edad Media o como si estuviéramos en esas monarquías absolutas que permitían cualquier cosa. Convertir en traidores a los opositores y, como decía, quitarle la nacionalidad es un delirio más de esta gente. Cosas hermosas a la par de eso. Ver y oír a los presos políticos diciendo, salimos con más ganas de luchar. O esa fortaleza enorme de una Dora María Telles en una entrevista, narrando lo que pasó y viéndolo con una distancia que solo la fuerza personal puede hacerlo. Y otra cosa bonita, España hace lo que yo esperé que de inmediato hiciera Costa Rica y que por supuesto no hicimos. España lo hace y es con enorme generosidad y sentido histórico. España dice, les damos de inmediato la nacionalidad por carta de naturaleza a todos ellos. Simplemente lo tienen que solicitar. Bueno, eso es lo que sucedió, lo que sentí yo por lo que sucedió en esta semana. Ahora vamos a tratar de ver las razones por las cuales se dieron y, como siempre, Fausto nos ubicará más bien en la parte de dónde viene todo esto y el por qué. Y después veremos las razones geopolíticas de lo que significa esta liberación de los presos. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Efectivamente, los sentimientos son los primeros que estallan en el corazón con la salida de los presos políticos. Hiciste bien en dejar que fuera tu corazón el que primero hablara. Pero bueno, para mí la primera conclusión que se impone, y eso es lo que tenemos que decir con claridad por encima de cualquier recapacitación y reflexión que hagamos, es que la liberación de los presos políticos de Nicaragua es indiscutiblemente una victoria de las fuerzas que luchaban por su liberación dentro y fuera de Nicaragua. Y como así son las cosas, cuando hay victorias hay derrotas. Al mismo tiempo, la liberación de los presos políticos se debe considerar como una primera gran derrota del régimen de Ortega Murillo desde los sucesos de 2018.
Nada puede ocultar la victoria en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad, en el silencio de las colas en los bancos y mercados. Una sonrisa de alivio y una sensación de victoria se intercambia sin palabras. La liberación de los presos políticos es una victoria del pueblo que no puede gritar de alegría por su victoria, y es una derrota a la dictadura, y así lo entendió el régimen. Acto seguido al anuncio de la liberación de los presos, convocó a las mayores movilizaciones que haya tenido en su reciente historia. Fue un esfuerzo organizativo gigantesco. Me dicen que en todas partes, en los pueblos, en los ministerios, llamando adeptos, obligando empleados públicos. Y luego salieron a las calles en todas partes, con manifestaciones que querían disfrazar la liberación de los presos políticos como una expulsión de traidores y la derrota del régimen como una victoria. Pero bueno, primero los hechos. Como rayo en cielo sereno, y de repente y sorpresivamente en la madrugada del jueves 9 de febrero, el régimen de Ortega Murillo puso en el aeropuerto y liberó 222 reos políticos. Quedaron 34 y 2 se rehusaron a subir al avión. Ya hablaremos luego. Los reos tomaron inmediatamente vuelo a Washington en compañía de Kevin Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, quien entregó a cada uno de ellos, mientras subían al avión, un pasaporte de Nicaragua con validez de 10 años. Inmediatamente el régimen, vos lo dijiste, los declaró traidores a la patria, los desterró de por vida y los despojó de su nacionalidad. Ese es el hecho sobre el que queremos hoy reflexionar. 222 presos políticos. Primero, antes que nada, ¿quiénes son? ¿Qué significan? ¿Qué significa esa pléyade humana? Comenzando con todos los precandidatos presidenciales, desde Cristiana Chamorro, Juan Sebastián, Pedro Joaquín, Miguel Díaz y Arturo Cruz, esa enorme pléyade humana de presos políticos liberados es un compendio de la memoria histórica de Nicaragua, de la cultura de los movimientos sociales de los últimos 40 años. Por eso muchos de ellos, obviamente, están llenos también de cana. Ahí está la nueva generación también de luchadores por la democracia, representada por decenas de estudiantes ahora liberados, comenzando por Lester Alemán, el líder del movimiento estudiantil de 2018. Pero también está la vieja generación de luchadores del corazón con la misma memoria histórica de la revolución sandinista. Ahora en el movimiento de renovación sandinista, que tomó el nombre de UNAMO, desde su presidenta, Suyen Barahona, pasando por el ex canciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, para llegar a la gloriosa guerrillera que ya mencionaste, Dora María Telles, y decenas de otros disidentes sandinistas, Pero entre los presos, porque eso es el movimiento es muy amplio, están dirigentes de un renovado movimiento campesino como Medardo Mairena, Pedro Joaquín Mena, viejos líderes conservadores del Partido Conservador de antaño, como Jaira Arellano y Noel Vidarre, dirigentes democristianos de vieja data, como mi amigo Mauricio Díaz, que bueno, fue embajador de Nicaragua en Costa Rica, banqueros como Luis Rivas, municipalistas como Irving Lario, y hasta la millonaria esposa del expresidente alemán, María Fernando Flores, quien jamás se imaginó en su vida que iba a pasar unos meses en una mazmorra espantosa. Pero bueno, es necesario que recapacitemos y comprendamos que la liberación de los presos políticos en Nicaragua no es un acto, es un momento, un instante dentro de un enorme proceso. ¿Cuál es ese proceso? Es el proceso de
recuperación de la democracia, de conquista de una democracia elusiva que se ha, como dicen los italianos, scivolata tra le dita, es decir, se les ha, Tapado cuando de ya, las manos siempre. sí, sí, entre los dedos es la democracia que cuando la tenés agarrada en tus manos se te disuelve. Esa es la historia de Nicaragua. Por eso, si hacemos un pequeño repaso, la democracia fue asfixiada poco a poco en Nicaragua, la recién conquistada. Daniel Ortega ganó la presidencia de Nicaragua en 2006. Y si la ganó, fue posible, como en el caso de Hitler, porque los partidos democráticos se dividieron bajo pretextos absurdos. Y también porque las alianzas anteriores con Ortega, para poder repartirse el poder judicial y electoral, habían disminuido el porcentaje requerido para ser electo. Eso es importante destacar porque la democracia que se logró en 1990, cuando triunfó Violeta Chamorro, había sido un régimen bajo tutela del ejército sandinista, de la policía sandinista, y bajo la necesidad de acuerdos políticos en la asamblea con los sandinistas para hacer avanzar cualquier legislación. Era decir, era una democracia tullida bajo acecho permanente del sandinismo. Nunca una democracia completa, nunca una democracia totalmente soberana. Pero cuando en el 2006 Ortega fue electo, se tiró a copar de una forma total todas las instituciones judiciales, cambió la constitución para reelegirse indefinidamente, eliminó los partidos políticos que se le oponían, tanto del lado liberal como desde la oposición de sus viejos camaradas sandinistas convertidos en antidanielistas en el movimiento de renovación sandinista. Copó las autoridades municipales, hizo fraude electoral avalado por un tribunal electoral totalmente bajo su control. Llegó un momento, podríamos ponerle una fecha arbitraria, digamos 1918, en el que Daniel Ortega controlaba más del 70% de votos en la Asamblea Legislativa, le obedecían casi todos los jueces de la Corte Suprema, la mayoría de los tribunales de todo tipo, civiles y penales del país estaban bajo sus órdenes, le obedecía el poder electoral y tenía bajo su control el 90% de las alcaldías. La democracia, a la que solamente le había quedado la formalidad electoral, era una democracia de fachada. Y para colmo de males, en medio de semejante despojo político legalizado, los partidos de oposición no tuvieron capacidad de buscar una forma de unidad que les permitiera encontrar respaldo social para oponerse a Ortega. La oposición nicaragüense también era de pacotilla. Pero eso es lo que ocurría en lo político. En lo económico, el régimen sandinista había concertado una formidable alianza con las organizaciones más importantes de la empresa privada. El COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, y AmCham, American Chamber of Commerce. Por otra parte, la propia familia Ortega, respaldada por miles de millones de dólares de la cooperación venezolana, controlaba los principales medios de comunión, de comunicación, y se había convertido en el más importante grupo económico del país. El capitalismo nicaragüense era un capitalismo de amiguetes y la democracia una democracia de pacotilla fundada bajo influencias personales y componendas con el régimen. Y Ortega había logrado todo eso por vías legales, con un sistema formal de Estado de Derecho convertido en caricatura. No había tenido necesidad de recurrir a la represión. Eso terminó en abril de 2018, con protestas populares masivas, con unánime repudio ciudadano. Jamás se iba a pensar esas manifestaciones que se vieron, que llenaban porque se opusieron a él sin ninguna bandera. La bandera con la que se opusieron fue con la bandera de Nicaragua. Y Esa fue fue la bandera que prohibida. se levantó. Y ¿Ah? se llegó a los extremos de prohibir la bandera de Nicaragua como Sí, delito. como delito.
De más está decir que semejante rechazo al régimen no pudo ser invocado por ninguna fuerza política, todos profundamente desprestigiados. Son las gloriosas jornadas populares de abril de 2018. Sin embargo, decía Gramsci, cuando analizaba el triunfo de Mussolini en Italia, el proceso democrático tiene siempre, decía Gramsci, como contrapartida inmediata y paralela un proceso antidemocrático. Caminan juntos. Las jornadas de abril del 2018 inician el proceso de recuperación de la democracia de Nicaragua. Sin embargo, al mismo tiempo, las jornadas de abril inician la lucha del régimen por su supervivencia. Dos procesos simultáneos. El primer proceso, en su primer momento, son las jornadas de abril. Provocan su contrario, el intento de supervivencia del régimen. Y entonces se encuentra que su espontaneidad, que fue su fuerza, fue también su gran debilidad. El movimiento, que no tenía orientación política que le diera respaldo programático, sintió ahí la carencia de una estrategia. Ni siquiera tenía voceros que realmente le representara. De esa manera, los viejos personajes con lazos o afinidad con la empresa privada o con las fuerzas políticas existentes, agotadas y asfixiadas por Ortega, y bueno, y con la iglesia crítica, pero tolerante y aquiescente con el régimen, con algunas gloriosas, fantásticas y sacrificadas excepciones, se autoproclamaron representantes del movimiento. Y para que no se dijera, ¿verdad?, que estaban abusando, pusieron a un dirigente estudiantil también en la comisión de negociación. Pero esa conformación, con representantes autoproclamados, se sentaron a negociar. Pero el representante estudiantil, Lester Alemán, improvisó en un impromptu el objetivo fundamental del momento y lo dijo: señor, aquí no venimos a negociar, venimos a negociar su salida. Y le dijo al dictador qué es lo que el pueblo había interpretado de aquellas marchas gigantescas. Eso es lo que el pueblo quería escuchar, porque eso es lo que el pueblo había interpretado que era ese movimiento. Lester Alemán, sin embargo, salvo ese momento genial y al mismo tiempo audaz y al mismo tiempo utópico, era un joven sin experiencia política y fácilmente fue cooptado por los viejos zorros tradicionales. El dictador, en cambio, tenía toda la organización del Estado y del ejército y de los paramilitares a su lado. Contaba con toda la fuerza del sistema de clientelismo que había creado a lo largo y ancho de Nicaragua, que tenían miedo de perder los privilegios. Estaba en ventaja frente al movimiento popular. El dictador en el instante se aterró, ganó tiempo. Los voceros autoproclamados también estaban desconcertados, tampoco tenían rumbo. El movimiento no tenía dirección, ni estrategia, ni objetivos claros. Y finalmente no pudo enfrentar una represión sanguinaria que lo aplastó. Nadie supo qué hacer. La empresa privada, la aliada de Ortega, se desalió de Ortega y después quedó en un limbo donde no podía ni volver con su viejo socio, ni tampoco romper con él. Solo quedó en esos momentos la voz valiente y enérgica del obispo Silvio Báez. Solo eso se interponía. El Vaticano se encargó de sacarlo del país. Y entonces comenzó el segundo acto, el acto de la supervivencia del régimen. Como no pudo triunfar el movimiento de recuperación de la democracia, triunfó el movimiento antidemocrático. Y entonces lo que eran meras formas de democracia legal y formal comenzó a perder toda la forma. Se impuso el terror, se llamó a elecciones y ni aún así
Las fuerzas democráticas fueron capaces de unirse, mucho menos de recuperar cierta convocatoria. Pero era tal el repudio del dictador que necesitó encarcelar a todos los candidatos presidenciales. Y el movimiento había caído en tal nivel de prostración que ni siquiera con todos los candidatos presidenciales encarcelados pudo moverse a protesta. En Nicaragua comenzó una larga noche. De silencio. Un largo silencio, el encarcelamiento de los candidatos presidenciales que pasaron a unirse a los presos políticos que habían quedado de las protestas, fue el punto más bajo de la depresión de las fuerzas populares. Pero bueno, no olvidemos que Ortega había entrado en modo supervivencia. Jamás volvió a tener la fuerza que da el consenso social. El régimen se sostenía con bayonetas y terror. Y mal que bien, la pandemia y la crisis económica internacional también afectan a Nicaragua, ¿verdad? Y empiezan los productos alimenticios un 20% a subir, empieza Nicaragua a vivir de las remesas, ¿verdad? Porque empieza a tener problemas productivos serios y entonces se le junta este horror de crisis política, una crisis económica agravada además por su falta de coherencia y de relación coherente que hubo antes con el sector empresarial. Entonces le flaquea también la parte económica. Sí, le flaquea, pero le flaqueó relativamente mucho menos de lo que uno pudo haber pensado. Mira, Porque estaba viendo que mucho menos, pero que el famoso crecimiento del 4% de Nicaragua que se sostiene y que es muy bueno, tiene un porcentaje altísimo de las remesas con Estados Unidos que aumentaron, ¿verdad? Entonces, el producto de exportación para ese crecimiento es la gente que exportó. el régimen, sin embargo, con todo y eso, temía hasta su propia sombra. El uso público de la bandera fue reprimido. Las procesiones religiosas fueron prohibidas. Cualquiera que se reuniera incluso dentro de la iglesia, y ahí solo quedaron las iglesias en su interior, donde algunos sacerdotes siguieron clamando por redención y justicia en sus oraciones. Y resulta que hasta las oraciones eran sospechosas de subversión. Las cárceles también comenzaron a llenarse por primera vez en la historia de Nicaragua de sacerdotes. Su figura más emblemática, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se negó a irse de Nicaragua y prefirió seguir en la cárcel orando por Nicaragua. Me cuentan algunos que dicen que vieron a Ortega que le temblaba la barbilla cuando se lo dijeron. El terror de ese Ortega es inimaginable. Le tenía miedo a unas monjitas que rezaban, ¿verdad? Ahora estamos ahí, con la salida de los presos políticos, no como producto de la movilización social, sino de otra fuente de inestabilidad del régimen, que son las sanciones de Estados Unidos y Europa, y su aislamiento político incluso En de América fuerzas Latina. en América Latina y de las fuerzas de la nueva izquierda. La liberación de los presos es también un fenómeno ambiguo, porque de alguna forma le da cierto respiro para intentar negociar su supervivencia, porque los presos políticos no eran su fuerza, Mimi. Los presos políticos eran su mayor gran debilidad. Pero al mismo Bueno, tiempo su gran carta, según él, de negociación. Y tuvo que soltar esa carta. Vamos a un vamos a corte. ver. Vamos a un corte y la Correcto. segunda parte veremos esto de lo que, del análisis de escenarios posibles. Regresamos con ustedes. De nuevo con ustedes, el tema de hoy, Nicaragua, esa herida abierta en América Latina y el
esta segunda parte del programa la vamos a dedicar a las grandes preguntas. Daniel Ortega no negocia si no está totalmente atrapado, ¿verdad? Es un acto de debilidad comenzar una negociación para Daniel Ortega. Si tiene la fuerza, usa la fuerza. Y aquí entró, obviamente, en negociaciones por más que él no los nieguen. Entonces, empecemos por el comienzo. Fausto, ¿por qué liberaron a los rehenes secuestrados? Y ahí comienza el Bueno, verdadero juego. bueno, quienes habíamos anteriormente reflexionado sobre los prisioneros políticos en Nicaragua, habíamos concluido, yo lo dije desde un instante primero, que se trataba para el régimen de tener rehenes como piezas de negociación, tal vez para liberarse de sanciones, tal vez para algo más. Era lo que parecía más evidente. Antes que nada, en la mente de todos es una pregunta se impone. Es la que vos hiciste. ¿Por qué Ortega liberó sus rehenes? ¿Qué hay detrás de su aparente intempestiva decisión de liberar a más de un centenar de presos políticos? ¿A cambio de qué? Sabiendo de antemano que el mundo entero vería que la liberación de presos políticos era el resultado de una negociación, tanto Ortega como el Departamento de Estado La niega, afirmaron ¿no? simultáneamente que la liberación de los presos políticos había sido una decisión unilateral del régimen y que no había habido ninguna contrapartida por parte de los Estados Unidos. Es muy importante porque hay un dicho español que dice aclaración no solicitada, confesión manifiesta. Confesión Ta- de ta- parte. sí, Además, respondieron lo mismo los dos al mismo tiempo. Eso es sí, cuando Ortega, los testigos se ponen de acuerdo en qué es lo que van a decir, ¿verdad? claro, que Ortega declaró que la liberación de presos no era negociación tampoco y contó una fábula que El Rosario Rosario. Murillo le había dicho que se librara de los presos y que los mandara a los Estados Unidos. Habría llamado al embajador y el embajador le dijo que sí y que bueno, y Y llegó así. un avión en unas horas. No, el embajador ya puso eso como que ya tenía que irse porque aprovechando que se iba, pero claro, el embajador no se iba a ir en todo un avión. Eh, Sin embargo, la primera clave de lectura de esta liberación de presos se encuentra meses atrás. En junio de 2022, y después varias veces en todo el año, otra vez en septiembre, otra vez en noviembre, el subsecretario de Estado para Latinoamérica, para asuntos del continente americano, le dicen del hemisferio occidental, Brian Nichols, viene diciendo que la liberación de presos políticos en Nicaragua es precondición para el inicio de negociaciones. Después viajaron varios a Nicaragua, no se supo qué. Después un hijo de Ortega viajó a su vez. eh, no se sabe exactamente totalmente para qué. Pero bueno, ahora Blinken, cuando celebra la liberación de los presos, él también dice en su comunicado oficial que la liberación de presos políticos abre la posibilidad de que continúe, dice Mimi con esas palabras, que continúe. No va a continuar algo que no existe, ¿verdad? El diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua. Algo que había negado totalmente el senador Chris Dodd, por ejemplo, que con su Pero enorme capacidad negociadora dijo, no, si no negociamos nada. Pero es que adicionalmente el propio Blinken dijo, en la propia declaración, dijo, la liberación de los presos es producto, dijo, de la diplomacia concertada estadounidense. Entonces, ¿cómo? ¿Hubo o no hubo conversaciones? Lo decisivo de la frase de Blinken es que la liberación de los presos políticos abre la posibilidad de un diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua, y eso es lo que está abierto. De forma que podemos concluir
que sí hubo un quid pro quo. Los libera a los presos y comenzamos a hablar. Y dentro de eso, de nuevo esas habilidades de zorro que tiene Daniel Ortega. Yo metería sus diálogos y el viaje de su hijo a Irán, por ejemplo, y la relación con la Unión Soviética. Después vamos a hablar de geopolítica, pero también en esa previa hay dos movidas de Daniel Ortega que no se podrían entender claramente si no fuera porque está llamando a la negociación o llevando a la negociación algún extremo. Bueno, si nosotros hilamos un poquito más para adentro, el río sonaba desde el 16 de septiembre del año pasado. En aquel momento, Christopher Dodd vino a Costa Rica y dijo abiertamente que iba a tratar el tema de Nicaragua con el presidente Chávez. Eso es lo oficial. Ahora, ¿quién es Dodd? Tenemos que contar a nuestros oyentes que Rod es amigo personal y compañero del Senado de Biden durante más de 30 años. Él estaba en el Senado durante el primer gobierno sandinista y era de los demócratas que se oponían a la contra y a la política de Reagan. Fue de los que inició la prohibición de ayuda económica militar a la contra, que fue una resolución del Congreso, y él fue uno de los artífices de los que le quitaron las armas a la contra. Luego tuvieron que recurrir a truco, a comercio de droga, a Irán. A Irán nuevamente. Y a Irán a través de Israel. Bueno, esas son las cosas. Sí, por eso es. Bueno, es muy conocido por los sandinistas, Dodd. Fue uno de los principales mediadores entre Humberto Ortega y la contra antes de los acuerdos de Zapuá. Él fue el que le apretó los tornillos a la contra para que negociaran. Bueno, en este momento Dodd es nada menos que asesor privado presidencial de Biden para asuntos de América Latina. El hecho es que llegó el 16 de septiembre a Costa Rica y se dice que se reunió con Humberto Ortega, quien vive en San José. De acuerdo a algunas fuentes con conocimiento de ciertos hechos, dicen que Dodd le habría planteado a Humberto Ortega que el gobierno de Estados Unidos estaba considerando la confiscación de todas las acciones del sistema de pensiones del ejército de Nicaragua que están depositados en Wall Street. Ahí está todo el eje de este nudo llano. Ahora, el punto es que parece que no son los Estados Unidos los que están obligando a negociar a Ortega o a soltar a los presos. Es el ejército de Nicaragua. Es el ejército. Está cediendo al ejército de Nicaragua. Y bueno, de alguna manera, eso también está poniendo en la antesala de lo que estamos hablando la presencia del ejército. No es extraño también que recientemente, hace 15 días, encerró en la cárcel nada menos que al que había sido jefe de inteligencia. ¿Será eso cierto? Si eso es eso lo que... así, el poder todavía mucho más disminuido de Daniel dentro de Nicaragua, no del grupo de Daniel, ¿verdad? Porque es su primer ceder al ejército, ¿verdad? Una movida de brazos. Si fuera eso, por lo menos significaría que el ejército está metiéndose. ¿Sí? Bueno, la realidad es que Daniel Ortega fue a la casa de Humberto, no Humberto a la casa de Daniel. La noticia fue pública, apareció en todos los periódicos, hubo comentarios, todo el mundo dijo de qué estaban hablando. Vimos la foto o la filmación cuando Rosario Murillo le grita a Daniel en una esquina, en un acto público. Daniel le contesta también un poco a gritos y ella se va y no participa del acto. Eso se da por la visita
Es decir, se asoció a la de visita Humberto. de Daniel a Humberto, ¿verdad? Y Así la es. furia de Rosario. Si no, Rosario Murillo, a quien cariñosamente le dice el pueblo la chamuca, Odia eh, a, eh, a Humberto. odia a Humberto Ortega. La realidad es que la historia nos dirá si la liberación de los presos tuvo que ver con esa visita. Y bueno, si fue repentina la liberación de los presos políticos, al menos no lo fue tanto como para que en el aeropuerto Dole no llegara una nutrida recepción que los estaba esperando. Ahí estaban Mónica Baltodano, Ana Quiroz, Carlos Ana Fernando Quiroga, Chamorro, todo, todo, todo el exilio político que estaba el mayor sandinista Roberto Samcan, la líder campesina Francisca Ramírez. Ahí estaba también, lógicamente, Kitty Monterrey, quien aparece fotografiada nada menos que con Christopher Dodd. También, exactamente. Es decir, qué no fue tan sorpresa. repentino. ¿Cómo hicieron para llegar tan rápido a Washington? Bueno, Y la, otro elemento que lo oí en el programa de Normi Barra, de Vilmi Barra, perdón, porque yo no lo había seguido, y ahí el Comando Sur tenía un seminario en Costa Rica la al semana mismo tiempo, previa que se estaban dando estos hechos, ¿verdad? Y la general de 4 estrellas del Comando Sur estaba en Costa Rica por si pasaba cualquier cosa. El Comando Sur tenía su presencia aquí al más alto nivel. correcto. La historia nos va a decir también si la presencia de Dodd y todas estas cosas de las que estamos hablando eran coincidencias accidentales. Las Pero coincidencias no existen. también debemos analizar las extrañas declaraciones y respuestas de los liberados que con toda claridad manifestaron que habían sido instruidos a tener mucho cuidado con lo que dijeran en sus declaraciones a los periodistas, porque era un asunto muy delicado. Y en especial, y curiosamente, todos se negaron a describir lo evidente, las condiciones espantosas en las que estuvieron encarcelados. Excepto Dora María Telles, que en una No, entrevista, ella misma dijo, fueron sumamente respetuosos, sumamente profesionales, eh, o sea, todos se negaron a describir las condiciones en las que habían estado y todos dijeron que era un tema bastante delicado. pero sí hablaron Eh, de torturas y de las condiciones en que a, se mantenían. sí, no vamos a discutir mucho sobre eso, pero a Dora María Telles le preguntaron, ¿usted fue torturada? No, yo fui tratada de una forma altamente profesional por los encargados, o sea, bueno, cada Perdón, cual interpreta. oí ayer la entrevista que le hizo Carlos Pero Fernando. yo también oí otra. Debe ser que dijo las dos cosas. Dijo las Las dos dos. cosas, cumplió con la promesa que era de no hablar al inicio y después en la conferencia con Carlos Fernando se lanzó a decir lo que eran todas las torturas. Pero bueno. Bueno, se demuestra con toda claridad que por lo menos en el momento de salir habían sido instruidos. Mm. Luego, eh, eh, lo que sin embargo tenemos que sacar en estos momentos con toda claridad es que esto nos abre la interrogante de, de tres tipos de diálogo. El diálogo del régimen con los Estados Unidos, el diálogo de la oposición entre sí misma y el diálogo posible de la oposición con el propio régimen. Están planteados tres escenarios y vamos a ver cómo se desarrolla. Pero yo quisiera hablar de otra cosa, de otro protagonista decisivo en esto del que no hemos hablado, la izquierda latinoamericana. Poco a poco, la nueva izquierda que surge de las urnas y que no es la jurásica izquierda chavista, cargada de atavismos estatistas anacrónicos, la nueva izquierda de Chile, de Boric, de Colombia. Colombia, de Petro,
la misma de Mojica en Uruguay, que sigue siendo nueva desde que nació la izquierda, Bolivia mismo. Bolivia, Lula en Brasil. Todos han venido inequívocamente denunciando y condenando y reclamando la liberación de los presos políticos de Nicaragua de una forma muy vocal. Boric ha sido la vanguardia de esto, lo hizo como candidato, lo hizo cuando llegó a México, lo hizo en las Naciones Unidas y lo hizo en la CELAC, donde Nicaragua estuvo representada por el canciller Denis Moncada, que se vio emplazado, se vio aislado, se vio acorralado. Prácticamente lo único que tenía para tomar café era el embajador de Venezuela. Y los presos políticos, realmente, en ese momento Ortega sintió que también eran una piedra en el zapato. Eran sus rehenes, pero eran rehenes tremendamente incómodos. Era tan amplio el espectro de la historia política de Nicaragua que tenía en sus manos que le eran realmente incómodas. Y ahí tenemos que decir que eso también se suma porque los actos no son productos de un solo, no son productos de una sola causa, sino que son multisectoriales, multicausales. Y aquí entra el elemento geopolítico, ¿verdad? En la posible caída, transformación o supervivencia del régimen, porque están planteadas tres cosas: que se va el régimen, o se va simplemente Ortega y queda el régimen, o supervive el régimen, porque en estos momentos lo peor que le puede pasar a Nicaragua es el caos. Y entonces todo el mundo dice cuál es el escenario posible en Nicaragua. Y entonces los Estados Unidos y la democracia no han sido siempre los mejores amigos, por lo menos en la historia de América Latina y creo que en la historia del mundo. Durante la Guerra Fría, el temor del comunismo le llevó a apoyar dictaduras militares. Cuando cayó el comunismo, quedó Cuba, pero era inofensiva, era una reliquia anacrónica y además estúpida del socialismo. Casi dejarla tranquila para que, como una especie de demostración del desastre del comunismo. Demostración que ahora Venezuela se encargó de ratificar. Con la caída del muro de Berlín, América Latina perdió para Estados Unidos todo interés y la dejó suelta. Y América Latina suelta por su cuenta fue encontrando formas democráticas más o menos buenas, más o menos malas. Comenzó a hacer intentos, ensayos de democracia que ofrecían estabilidad incluso a las propias oligarquías. Sin embargo, importante, Uruguay, el mismo Chile con la socialdemocracia y Bolivia también como exitosos en medio de... Así es. Y yo te diría que no podemos excluir totalmente a Ecuador, ¿verdad? Porque estamos viendo el retorno de las fuerzas de izquierda en Ecuador. Sin embargo, eso fue cuando había globalización, el crecimiento de China, la disminución relativa del poderío económico de los Estados Unidos, el peligro de perder la hegemonía, hizo que con Biden llegaran al poder los neoconservadores. Comenzó la guerra de Ucrania empantanada. Nolan, que fue una de las más abogadas de la guerra de Ucrania, está pidiendo que se hagan negociaciones. Es el colmo, porque dice que nos tenemos que concentrar en China. Y los neoconservadores están programando ese enfrentamiento. La globalización agoniza. El neoproteccionismo amenaza incluso las empresas europeas. Europa se ve amenazada de mayor desindustrialización. Hay empresas que se van a China y hay empresas que Estados Unidos está diciendo que se vayan a Estados Unidos, que les va a dar subsidio. Son las condiciones de una nueva guerra fría. Y bueno, Mimi, lo que nos quedó la vez pasada, el comando sur de los Estados Unidos
dice, aquí nos interesa. No podemos seguir dejando suelta América Latina. Dice que tiene muchos intereses. Y Pero vos lo dice señalabas, abiertamente. Es decir, la representante del Comando Sur dice, necesitamos las tierras raras, necesitamos el níquel, necesitamos el cobre y todo. Y en la guerra, pensando en la guerra de América Latina. América Latina es muy importante para nosotros. O sea, volvemos a una época extractiva y además de control casi militar sobre América Latina, para que no ceda de China y para que facilite su guerra a los Estados Unidos. O sea, y uno aquí de los peores escenarios. te voy a añadir dos cosas. La señora del Comando Sur dijo, aquí tenemos nuestro cobre, dijo. Aquí nuestro, si usó la palabra, Nuestro cobre. Aquí tenemos nuestra nuestro tierra. O sea, litio. Aquí nuestro tenemos litio. nuestras tierras O raras. sea, fue con esas palabras que dijo. No es que dijo aquí tenemos interés porque aquí está el litio. No, aquí está nuestro litio. Esa es una de las partes que tenemos que considerar. Y Y la no otra cosa que olvidar hay que que... un general 5 estrellas en Estados Unidos dijo, nos estamos preparando para una guerra ya contra China en el 2030. Puede haber Y sido adicional, un loquito suelto general de 5 estrellas, pero por lo menos que lo discuten, lo están discutiendo y se están preparando para la posibilidad. es cierto, pero adicionalmente, Mimi, hay que tomar en cuenta que no solamente se trata de esos actos, sino que hubo otro que es sorpresivo. Están insinuándole a los ejércitos de América Latina que comiencen a utilizar armamento norteamericano con el pretexto que le entreguen el viejo armamento soviético que A recibieron Ucrania. de Rusia para que se lo entreguen a Ucrania. Pero lo que está en el fondo es, ustedes van a comenzar a depender de nosotros, no pueden seguir dependiendo de Otros Rusia. países. Exactamente. Entonces, a eso tenemos que añadirle los movimientos diplomáticos de negociación de Venezuela. Y ahí tenemos la antesala. Negocia Estados Unidos con Venezuela, con Maduro, y Maduro comienza a negociar con la oposición. Y entonces Y ahí perdón, y estamos. negocian con Cuba. O sea, Estados Unidos, además de apretar a América Latina y guiarla en esa dirección, negocia con los incómodos. Cuba, Venezuela y Nicaragua. No le va a ceder ese terreno para que sea base para los enemigos. Lo que pasa es que, como decíamos, en las guerras frías y en los bloques no es tan amigo de la democracia, de forma que la negociación que se abre, el capítulo de negociación que se abre con Ortega, no necesariamente va a ser un capítulo bonito. Ni para la Perfectamente, democracia en Nicaragua. tampoco va a ser para la democracia en Nicaragua. O sea que en esa es la situación en la que estamos ahora, esperando. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Que el movimiento popular está en un estado tan alto de presión y la propia oposición todavía no da muestra de su propia capacidad y de su propia calidad, que prácticamente va a quedar en manos no de Ortega, sino del régimen que Ortega está representando. Muy bien. Con este análisis, como siempre, no es lo que quisiéramos, sino lo que vemos que es, ¿verdad? Y las distintas opciones. Les deseamos a todos ustedes una buena tarde y una reflexión sobre lo que nos está pasando en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Mimi. Buenas tardes. Buenas tardes, Fausto.